Punto de encuentro. Te presentamos PDE Magazine Digital para dispositivos móviles, PCs, laptops, tablets y mucho más. Descárgalo para Android, iOS y Windows Phone. Información al día directa a tu celular. PDE Magazine, más cercano a ti. O por internet en nuestro sitio oficial www.pdemagazine.com. PDE Magazine, una revista diferente. Hola amigos, bienvenidos a su programa Punto de Encuentro. Soy el pastor Rodrigo López Palmer y es un privilegio poder llegar hasta sus hogares a través de este programa. Yo soy la pastora Leticia y esta vez vamos a estar hablando acerca de las finanzas. Las finanzas en el matrimonio, en la familia, algo que es tan importante en estos días. Digo, financieramente podemos hablar del mundo, de individualmente, pero vamos a enfocarnos ahorita en las finanzas dentro del hogar, en las finanzas dentro del matrimonio, dentro de la familia, porque muchas veces eso es un punto que hace rato, antes de comenzar el programa, me comentabas, que para muchos no es importante y para muchos es lo más importante. Este tema es tan importante que puede llegar a ser un asesino en el matrimonio. Muchas veces pensamos y nos casamos diciendo, no importa, de amor viviremos. Y realmente cuando nos damos cuenta que de amor no se vive, que los niños necesitan pañales, que los niños necesitan leche, que nosotros necesitamos comer diariamente, y empiezan a surgir conflictos en el matrimonio cuando las finanzas no están regidas bajo las ordenanzas y los estatutos de Dios. Y es importante por eso que nuestras finanzas entren en lo que es el régimen de Dios, para que nosotros podamos tener una paz en nuestro hogar, en esa área que es tan peleada, porque puede traer mucha discordia y mucho pleito entre el matrimonio, entre la familia, a causa de ese tema que es tan controversial. Hoy en día es una estadística. La primera causa de divorcios es por algo que tiene que ver con el aspecto de la infidelidad. Pero la segunda causa de divorcios es por el aspecto financiero o por el aspecto material. Entonces no podemos hacer caso omiso a que esto no es importante o que esto no se debe de tratar o que esto no es espiritual. La parte financiera es muy espiritual como individuos y en la familia mucho más, porque ahora mismo con las crisis que están habiendo en la sociedad, con las devaluaciones, con los golpes financieros, impactan sí a la economía de un país, a la economía de un continente, pero impactan directamente también a la economía de la familia. Y cuando la economía en la familia empieza a tener problemas, surge una palabrita que se llama estrés, presión. Muchas veces para el hombre, si es el que solamente está proveyendo para el hogar, pues empieza a sufrir de cambios de temperamento en el carácter, porque pues no puede traer el dinero a casa, o si es entre los dos, que los dos trabajan o tienen un negocio, pues empiezan a vérselas difíciles y empiezan a reaccionar de alguna manera entre ellos mismos, ellos personalmente y con los hijos, de maneras incorrectas, y empiezan a traducirse en problemas en la familia. Y desgraciadamente luego se dicen cosas que no se tenían que decir, se actúa de formas que no se tenía que actuar y pues trae heridas. Ahora, ¿cuáles son las formas en las que la Biblia nos enseña que nosotros debemos de tener nuestras finanzas? Bueno, primeramente, mi amor, yo creo que lo que la Biblia se enfoca hacia el individuo, hacia cada persona, que eso tiene que ver con la familia, es que seamos buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Y yo creo que eso aplica para nosotros en sentido común, en la lógica. Si yo te doy algo a ti y yo veo que tú no lo cuidas, yo veo que tú no lo multiplicas, yo veo que tú te da igual y lo pierdes, ¿será que tú eres un candidato para que yo te vuelva a dar algo más? No, pues obviamente no. Claro que no. La mayordomía es algo que la Biblia enseña de una manera insistente, que nosotros tenemos que vivirla, tenemos que actuarlas, tenemos que ser sabios con nuestras finanzas. Y en el reino de Dios hay un principio muy importante, que es el principio de la multiplicación. Cuando Dios nos da algo, tenemos que multiplicarlo.
Y Dios ha creado, lo voy a mencionar así, ciertos sistemas de prosperidad o ciertos sistemas en que sus hijos, nosotros, su pueblo, pueda prosperar y pueda multiplicar lo que Él nos ha dado. Y es ahí donde empiezan a haber conflictos, empiezan a haber cuestiones en nuestra mente y en nuestro corazón, porque Dios sabe que de las últimas partes que nosotros le vamos a rendir a Él son nuestros bolsillos, es nuestra cartera, es la parte financiera. Pero aquellos que hemos probado a Dios en esta área, sabemos que nuestro Dios es fiel y sabemos que cuando el mundo está en crisis, nosotros no estamos en crisis, porque hay principios espirituales que nos protegen de ellos y que nos hacen salir hacia adelante en momentos tan difíciles, cuando la situación a nuestro alrededor está difícil, hablando financieramente, claro está. Entonces, la mayordomía es uno de ellos. Y dentro de esos sistemas está la ofrenda, está el diezmo, está el pacto. Y eso es algo que el hombre tiene la responsabilidad de ser el primero en ofrendar, de ser aquel que guarde el diezmo en la familia y de enseñar a sus hijos y enseñar a su esposa que de todo lo recibido, de todo lo que Dios nos da, tenemos que darle a Él. En mi caso, ese es un tema que desde que yo me convertí, fue lo primero que yo dije, esto es lo que mi familia necesita. Obviamente todo lo que la Biblia enseña es algo que yo me dediqué a enseñarle a mi familia, puesto que fui la primera en convertirme de ellos. Pero de las primeras cosas que yo le llevé a mi familia y el primer mensaje, de los primeros mensajes que yo le llevé fue acerca de las finanzas. En mi familia había mucho despojo, había que de repente alzas y de repente el enemigo venía y robaba todo. Y cuando yo empiezo a darme cuenta en la Biblia que es porque nosotros no teníamos un régimen o no estábamos en el sistema del reino de los cielos, sino que estábamos en el sistema del mundo. Y si se venía y si se devaluaba la moneda, pues se devaluaba todo lo que nosotros teníamos. Y fue entonces cuando surgió esa necesidad de hablarles a mi familia, a mis papás, a mis padres. Ellos empezaron a entender acerca del diezmo, empezaron a entender acerca del pacto, empezaron a entender acerca de las ofrendas. Y fue algo tan impactante porque ellos empezaron a ver milagros sobrenaturales. Hoy mismo yo venía platicando con mi hermana, la mayor, y ella me decía, lo que a mí me trajo a la iglesia fue querer dar mi diezmo. Porque yo vi la manera en la que mis papás prosperaron, yo vi la manera en la que Dios los prosperó y yo quise lo mismo. A mí me impactó porque mucha gente que dice, yo no voy a ir a la iglesia porque piden eso. Y no es que se pida, sino que Dios lo habla y lo enseña para que nosotros no estemos en un proceso, en un sistema en el que el mundo entra en crisis y nosotros entramos también en crisis. Porque en el reino de los cielos no existe la crisis. Y ella se dio cuenta y me dijo, yo quiero llegar a la iglesia porque yo verdaderamente quiero eso mismo y eso sobrenatural que pasó en mis papás. Y la razón por la que ella llegó es porque ella quería dar su diezmo. Así es. A mí me impresionó y le dije, ¿sabes qué? La persona que habla acerca del diezmo, de la ofrenda, del pacto, es simplemente una persona que nunca le ha dado a Dios. Porque aquella que le da a Dios es una persona que no puede hablar porque sabe que es real lo que está viviendo. Vamos a tomar una pequeña pausa y vamos a regresar para poder abarcar un poco más acerca de esto, porque la familia necesita ser prosperada, sobre todo en estos tiempos. No se lo pierda, regresamos. Te presentamos PDE Magazine Digital para dispositivos móviles, PCs, laptops, tablets y mucho más. Descárgalo para Android, iOS y Windows Phone. Información al día directa a tu celular. PDE Magazine, más cercano a ti. O por internet en nuestro sitio oficial www.pdemagazine.com. PDE Magazine, una revista diferente. Interactivo, dinámico, edificante y muy pero muy divertido. Así de especial es tener una aventura con Jesús. El nuevo libro para niños, diseñado para ministrar y enseñar a los pequeños a tener una vida devocional con Jesús, que puedan ministrar con autoridad desde temprana edad el poder sobrenatural de Dios. Adquiérelo y tus hijos serán bendecidos. Búscalo en librerías, NGI o por internet en www.pasandoherencia.org. Aventuras con Jesús.
PDE Magazine. Adquiérela en librerías NGI, La Visión y Maranata, centros comerciales o locales patrocinadores, con secciones de interés general, clasificados, documentales, deportes, salud, educación y muchísimos más para ti. Punto de Encuentro, una revista diferente. La profeta Margarita Palmer presenta su libro y manual Pasando Herencia a una nueva generación. Estos abordan el tópico de la herencia espiritual, los tipos existentes y sus modos de transmisión. Ilustra de qué modo la herencia de maldición afecta a las generaciones por el desconocimiento de los principios de Dios, las promesas escritas en su palabra y el poder de Jesús. Adquiérelos hoy mismo en librerías NGI o por internet en www.pasandoherencia. Eres tú, soy yo, es él, todos somos JDR, un ministerio de jóvenes radicales, apasionados por Jesús, llenos del poder sobrenatural de Dios, con los pastores Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa, compartiendo palabra, música, artes y mucho más. ¿Qué esperas? Únete al movimiento y sé un joven de rompimiento. Visítanos en www.jdroficial.com y búscanos en las redes sociales como JDR Oficial. Todos somos JDR. Maggie, una revista con espíritu, con secciones de interés general, moda, gourmet, viajes, sociedad y mucho más, mostrando de qué estamos hechas. Espérala muy pronto, inscríbete y podrás recibir la versión digital en www.maggiemagazine.com. Maggie, una revista con espíritu. Hola amigos, bienvenidos una vez más. Estamos hablando acerca de las finanzas en la familia. Estábamos hablando acerca de que en esos tiempos pues, estamos en devaluación, en crisis y cosas muy feas financieramente están pasando alrededor del mundo. Y que Dios en su palabra enseña de que tenemos que ser mayordomos y Él ha creado sistemas para sus hijos para poder prosperar, el diezmo, la ofrenda. Y desgraciadamente esto se ha vuelto muchas veces un tema de conversación controversial y que causa revuelo. Y precisamente es entendible porque cuando se meten con nuestro dinero, se meten con nuestro esfuerzo, se meten con nuestro tiempo, se meten con nuestra vida. Con nuestra vida literalmente. Pero Dios es la única área, mi amor, en la Biblia, la única área donde Él dice, pruébame. Cuando Él va a hablar acerca de lo que tenemos que hacer en nuestra vida personal, nos dice, escoge el camino de la vida, el camino de la muerte, la obediencia, la desobediencia. Nos dice, si tú haces esto, van a venir estas bendiciones. Si tú haces esto, pues te va a pasar esto. Pero en la parte de las finanzas, en la parte del dinero, Dios dice, pruébame en esto y tú vas a ver cómo yo abro la ventana de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Antes del corte tú comentabas que la gente que habla de una forma negativa del diezmo y de la ofrenda es porque no lo han probado. Y no es nuestro trabajo hacer ver bien a Dios. Dios no necesita que nosotros lo hagamos ver bien. Dios es Dios. Así es. Lo creamos, no lo creamos, lo sepamos o no lo sepamos. Comentando tú eso, tuve la oportunidad de estar en Israel y de platicar con una mujer judía que es mesiánica. Entonces ella nos platicaba acerca de que Dios enseñó al pueblo de Israel a comer, Dios enseñó al pueblo de Israel a bañarse. O sea, la Biblia habla y enseñaba de que las mujeres cuándo se tenían que bañar, los hombres cuándo se tenían que lavar, antes de entrar al templo tenían que lavarse. Y ellos, tal vez Dios dio la ordenanza, se tienen que lavar, tienen que hacer esto.
Y el pueblo de Israel tal vez no lo entendía, porque Dios no permitía que comieran cierto tipo de comidas, porque Dios les estaba ordenando que se lavaran y que se volvían inmundos y que se lavaran. Pero ella me decía, increíblemente, cuando vinieron las pestes a Europa que diezmaron toda la población, a Israel no lo tocaron las plagas. Porque Dios no nos tiene por qué explicar por qué hace las cosas. Porque todo lo que hace y todo lo que nos enseña y todo lo que nos pide lo hace por nuestro bien. Simplemente le enseñó al pueblo de Israel cómo comer. No comes esto porque te va a hacer daño. Así es. No, lávate. Le enseñó a bañarse. Nos enseña en la Biblia, nos enseña en nuestras finanzas, porque si no lo hacemos, vamos a estar en miseria y en pobreza. Así Entonces, muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer y cualquiera diría, o sea, ¿por qué me tengo que bañar? ¿Por qué tengo que comer esto? ¿Por qué no es que? Cuando no entendemos que Dios, cuando nos enseña cosas, es por nuestro bien y por lo que está a nuestro favor, tendemos a juzgar, ¿no? Sí, a criticar algo que no hemos vivido. Y referente a las finanzas, por el tiempo que apremia, quiero mencionar solo 3 cosas en la cual nosotros como familia tenemos que, o que Dios ha diseñado para el ser humano y para la familia poder prosperar. Primeramente está el diezmo. ¿Qué es el diezmo, mi amor? El diezmo es apartar la 10ª parte de todo lo que nosotros recibamos de parte de Dios, de todo lo que nos entre. Que eso está estipulado en la Biblia. Y la Biblia enseña que con el diezmo Dios reprende, o sea, Dios nos protege del despojo. La Biblia dice específicamente del devorador, y que las ventanas de los cielos se abren para que vengan bendiciones hasta que sobreabunde. Ese es el diezmo, el 10% de lo que nosotros tenemos se lo damos a Dios. La Biblia dice que efectivamente aquí en la tierra lo reciben hombres mortales porque vamos a la iglesia y en la iglesia lo entregamos. Si usted se congrega en algún lugar, ahí es donde usted tiene que dar su diezmo. En donde usted se alimenta. Mucha gente pregunta, pastor, ¿y el diezmo es darle de comer a los niños pobres? No, ese no es el diezmo, eso es una muy buena obra y felicidades si usted lo hace, pero eso no es su diezmo. Lo segundo es la ofrenda. La ofrenda en Éxodo capítulo 25 habla claramente que es algo que sale del corazón. Ok, ya dimos nuestro diezmo, perfecto, pero ¿qué hay en nuestro corazón hacia Dios? Nosotros no le podemos pagar a Dios nada lo que hizo. Nosotros no podemos dar algo de dinero para que Dios haga algo. Simple y sencillamente, lo que hay en nuestro corazón en agradecimiento, el dinero que representa nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra vida, ok, de eso nosotros le damos a Dios en su casa, le damos a Dios en diferentes lugares para que Él igual bendiga nuestra vida. La ofrenda, mi amor, no cambia a Dios, nos cambia a nosotros y cambia nuestro corazón. Y tercero, porque estamos hablando de la familia, algo muy importante que hoy en día yo puedo contar, sobran dedos de mi mano la gente que lo hace, el ahorro. Nosotros vemos que cuando vino la hambruna en el tiempo de José, un personaje muy famoso de la Biblia, José el soñador, que le dicen, esa persona, Dios le dio la interpretación de sueños, de que tenía que quintar la tierra. Y para en términos más sencillos de entender, es el 20%. Si usted me dice, ¿cómo ahorro? ¿Cómo le puedo hacer yo para ahorrar en mi familia? Bíblicamente, el ahorro es el 20%. De lo que nosotros tengamos, separar esa cantidad para que tengamos en nuestra familia ese ahorrito, como decimos aquí en México, ese colchoncito, porque uno nunca sabe cuándo pueden pasar cosas, o cuando querramos irnos de vacaciones con nuestra familia, o cuando querramos invertir en algo, y de esa manera nosotros estamos no desamparados, sino que tenemos ese colchón en nuestra vida. Hay mucho que hablar de las finanzas, demasiado. Hay muchísimo que podamos profundizar en esto, pero yo quiero decirle a toda la gente que nos sintoniza, Dios es un Dios que nos bendice, que nos multiplica, pero Dios ha estipulado en su palabra que seamos mayordomos. Y Él ha creado esos sistemas de prosperidad para sus hijos. La ofrenda, el diezmo, y que aprendamos a ahorrar. Así es. Que aprendamos, que no venga una oferta, que venga la barata de no sé dónde, que aquí no me están ofreciendo esto. Hay que aprender. No son de Dios. Cuándo nosotros podemos y cuándo no podemos. Lo que tú decías, la deuda
se convierte en nuestro Señor. Así es. Y no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al Dios de las riquezas, del mamón. Que tener dinero y ser próspero no es pecado. No. Simple y sencillamente la Biblia dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Yo sé que mucha gente ha tomado muchas decisiones financieras incorrectas. Sé que posiblemente en ese momento están pasando por una crisis financiera. Y yo quiero animarle de que usted le crea a Dios. De que usted primeramente le pida perdón al Señor por esas malas decisiones. Siempre que usted decida algo para su familia, decídalo con su esposa, con su esposo. Que tome una decisión juntos para el futuro de su familia. Y yo quiero pedirle a usted que nos permita orar para que el Señor le dé sabiduría y para que usted pueda salir de ese lugar en el cual se encuentra en ese momento en su crisis, o si usted está perfectamente bien financieramente, que usted prospere aún más. Quiero invitarle a que donde usted está con fe, cierre sus ojos en la pantalla, déjeme orar por usted. Padre, te doy gracias porque yo sé, Señor, que tú eres un Dios que ama a sus hijos. Padre, te pido si alguna persona está en un momento difícil financieramente, Señor, con tu poder sobrenatural, tú te muestres a ellos. Te pido, Señor, que deudas sean canceladas. Te pido, Señor, que de una manera milagrosa tú intervengas y demuestres que tú eres Dios. Pero yo te pido también, Señor, que tu Espíritu Santo venga a sus corazones y que ellos puedan tomar esas enseñanzas de tu palabra y empezar a ser fieles, Señor, en su diezmo, en su ofrenda, y que sean sabios, Señor, para poder ahorrar, para poder crear, Señor, un patrimonio para su familia. Gracias porque sabemos, Señor, que en esos momentos de crisis, Señor, tú sigues siendo Dios y eres nuestro Dios. Gracias porque sé que tú vas a hacer un cambio radical en la vida financiera de aquellos que te creen. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mi amor, quisiera que llevaras a aquellos que no han conocido a Jesús a que le abran su corazón, que Jesús pueda entrar en ellos. Si usted me dice, pastora, yo necesito a ese Jesús, primeramente en mi vida, para que yo pueda hablarle a mi familia de Él, yo quiero que ahí donde estás cierres tus ojos y quiero dirigirte en una oración muy importante que puede cambiar tu vida y el curso de tu vida. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo. Padre Celestial, hoy reconozco que he pecado y que mi pecado me separa de ti, pero hoy voluntariamente me arrepiento y hoy declaro, Señor, que te recibo como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi corazón, lava mis pecados, perdóname, Jesús. Te agradezco por el maravilloso regalo de la salvación. Amén y amén. Si usted hizo esa oración con nosotros, yo le animo a que busque una iglesia, a que busque un lugar donde ir, donde congregarse, donde escuchar más palabra. Nosotros tenemos los números, si usted, para que usted pueda comunicarse. La dirección. La dirección también se van a estar pasando, o se estuvieron pasando en el programa, para que usted pueda comunicarse. Queremos servirle, queremos poder bendecirlo, queremos orar por ustedes. Dios les bendiga, nos vemos en el siguiente programa. Te presentamos PDE Magazine Digital para dispositivos móviles, PCs, laptops, tablets y mucho más. Descárgalo para Android, iOS y Windows Phone. Información al día directa a tu celular. PDE Magazine, más cercano a ti. O por internet en nuestro sitio oficial www.pdemagazine.com. PDE Magazine, una revista diferente. Interactivo, dinámico, edificante y muy pero muy divertido. Así de especial es tener una aventura con Jesús. El nuevo libro para niños, diseñado para ministrar y enseñar a los pequeños a tener una vida devocional con Jesús, que puedan ministrar con autoridad desde temprana edad el poder sobrenatural de Dios. Adquiérelo y tus hijos serán bendecidos. Búscalo en librerías NGI o por internet en www.pasandoherencia.org. Aventuras con Jesús. PDE Magazine. Adquiérela en librerías NGI, La Visión y Maranata, centros comerciales o locales patrocinadores, con secciones de interés general, clasificados, documentales, deportes, salud, educación y muchísimos más para ti. Punto de encuentro, una revista diferente.
La profeta Margarita Palmer presenta su libro y manual Pasando Herencia a una nueva generación. Estos abordan el tópico de la herencia espiritual, los tipos existentes y sus modos de transmisión. Ilustra de qué modo la herencia de maldición afecta a las generaciones por el desconocimiento de los principios de Dios, las promesas escritas en su palabra y el poder de Jesús. Adquiérelos hoy mismo en librerías NGI o por internet en www.pasandoherencia.org. Pasando Herencia a una nueva generación.